Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Ustedes se acuerdan el video que yo hice en el estadio sobre los tequeños? Bueno, te lo voy a dejar aquí. Ellos son el papá y la mamá de una venezolana que llegó hace tiempo aquí a República Dominicana y ha emprendido de una manera brutal. Ella se llama Yederlin Medina y la van a ver aquí, así que como muchos dominicanos también miran una vueltica y con una vueltica. Yederlin Medina, ella es una emprendedora venezolana que nos va a contar su historia. Aquí te voy a dejar el video de Jenny y Alexander, que nosotros nos comimos esos pequeños de qué tequeños bien sabrosos. Y aquí estamos con Yederlin Medina. Yederlin, cuéntanos cómo fue el proceso. Primero, ¿qué haces en Venezuela? ¿Por qué decidiste llegar a República Dominicana? Sí, mira, yo ya tengo casi 5 años aquí en República Dominicana. En Venezuela yo estudiaba comunicación social, me faltaron como 4 semestres para terminarla. ¿Soy periodista? ¿En serio? Sí, claro. Ah, no, bueno, yo no terminé la carrera. Somos cuasi colegas, ajá. Exacto, bueno, yo estaba allá, tenía 20 años. ¿En qué universidad? Y en la USAR. En la Universidad Católica Santa Rosa. Santa Rosa. Ajá. Y bueno, realmente estaba muy joven, trabajaba en una clínica, soy repostera desde que tengo como 14 años. Y nada, se veía muy difícil lograr todas las cosas en Venezuela, todo lo veía muy lejano. Tomamos la decisión junto con unos primos de venir acá a República Dominicana y bueno, aquí empezamos una aventura. ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste con visa, sin visa, como turista? ¿Cómo llegaste? Más ilegal que nadie llegué yo. Irregular. Súper irregular. Sí, nosotros nos vinimos demasiado chamitos todos, no vimos como que el problema de nada y yo creo que tal vez ese fue el motivo del éxito. ¿Qué te llevó a salir de Venezuela? La situación, yo no veía un futuro en Venezuela. En Venezuela para mí era casi que imposible comprar un simple carro, para mí era casi que imposible irme a un centro comercial de compras, porque es que la situación estaba muy difícil, las colas para la comida, todas esas cosas yo decía que eso no era lo que yo quería vivir. ¿De qué me servía un título universitario si yo no iba a tener calidad de vida? La calidad de vida la puedes tener siempre, pero además la calidad es que quiero que por favor, si te gusta este video, dale aquí abajo a suscribirte, le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y aquí tenemos mis redes sociales. Y las de ella las tenemos, sube el dedito, ahí tiene la de ella, pero déjala así. Aquí lo dejo. Ahí está Nos la de ella. siguen por allí. Ok, Yederlin, ¿en qué año naciste tú? En el 95, 1995. O sea, tú conociste prácticamente todo lo que fue el socialismo y nos vendían un discurso. Cuando llegaste al libre mercado, ¿qué piensas del socialismo? ¿Que es una mentira? Y no, sí, total, o sea, es increíble. A veces tú hablas con personas que todavía están allá y no han tenido la oportunidad de conocer otras fronteras. Entonces, lastimosamente nos convertimos en conformistas y creemos que lo que estamos viviendo ya eso es todo. Cuando tú sales, conoces otras fronteras, conoces otras culturas, ves que puedes tener una mejor calidad de vida. Cosas tan sencillas como ir a un supermercado y comprar cualquier cosa sin tener que hacer 4 horas de fila ni esperar tu número de cédula. Eso fue lo que de verdad que me hizo decir, tomé la mejor decisión. Ahora, llegaste ilegal. ¿Cómo fue el proceso para pasar de empleada a emprendedora, de ilegal a legal? Ok, de empleada a emprendedora, yo toda la vida, como les digo, fui como una niña muy ágil, desde niñita. Yo estaba en preescolar y yo hacía dibujos y los vendía. Yo hacía cositas y las vendía. Tenés que pagar. Sí. Entonces, bueno, siempre tuve eso, como desde los 14 años, como te dije, hacía bizcochos, los vendía en el colegio, los vendía en esto, y me ayudaba bastante con eso. Entonces ya yo tenía, como quien dice, esa espinita ahí. Esa cosita, sí, ya yo tenía un talento que yo sabía que podía explotar aquí. Entonces, bueno, cuando llego aquí me tocaron muchos trabajos que de verdad los agradezco porque me ayudaron muchísimo, pero no eran mis trabajos soñados, por supuesto. ¿Cuál fue el más, así que lo detesta, que no quieres saber más nada? Ahí, trabajar en bares. Ese fue mi primer trabajo y no lo quiero de nuevo en mi vida. Ok, pero es un trabajo digno, ¿eh? Todo trabajo sí, honesto supuesto. Es digno. Claro. Por supuesto, por eso digo. Pero a mí no me gustan los call centers, por ejemplo. Ajá. Yo prefería trabajar en el call center que trabajar en los bares, ¿no? Los borrachos son insoportables, sean lo que sea. Entonces, bueno, después yo digo, como que bueno, vamos a ver si tenía un dinerito ya ahorrado. Después empecé a hacer otro tipo de trabajo donde ganaba un poquito más de dinero y siempre he sido muy ahorrativa y siempre he tenido como metas claras.
Más allá de comprarme una ropa cara, una cosa cara, siempre es como que, epa, no, yo quiero es aquello, yo quiero un negocio, porque yo sabía que yo no quería ser empleada desde Venezuela. Entonces, bueno, yo dije, ya que yo tengo un dinerito y ya que yo tengo cierta afinidad por los dulces, ¿por qué no? En ese momento estaba el boom de los food trucks y yo digo, me gustaría entrar en el negocio de los food trucks, pero no como comida, porque obviamente no es lo mío, yo ni siquiera sé freír un huevo. Pero sí me gusta la repostería y es algo innovador porque si tú vas a la mayoría de los food trucks son pocos los que tienen postre. ¿Cómo se llama el tuyo? The Sweet Point. The Sweet Point, el punto dulce. Me dicen que si vas a Sweet Point te vuelves diabético, porque tienes demasiadas cosas. Y hay un food truck de dulces, ¿qué vende? Sí, mira, nosotros... Además que también vende por internet y tiene delivery. Muérete que chao, papá. Sí, nos puedes conseguir en las plataformas Hugo, Pedidos Ya, Uno. Nosotros nos dedicamos básicamente como que el boom de nosotros allí son los milkshakes. Son malteadas, o sea, helados, decorados con churros, brownies. Son postres rápidos, no son los típicos postres de un cheesecake ni nada, hambre. que obviamente los hago. Pero ahí en el food truck como tal es como ese mismo concepto callejero donde te hacemos el postre ahí mismo, un postre grande, estrambótico, vendemos waffles, 1000 hojas, brownies. ¿Y 100 hojas no? Si quiero 100, no. Tiene que ser 1000. 1000, obligado. Ya saben, no pueden pedir la mitad, son 1000. Y ay, qué chiste tan malo. ahora tenemos, como está la gente cuidándose un poquito más, metimos en nuestro menú la opción vegana, que son unos smoothies veganos, frutales, con leche de almendras, para que tú sabes. Antes nada más era la gente que comía dulce, ahora no. Ahora los incluimos a todos, los que están a dieta y los que comen dulce. Todos ya pueden ir a disfrutar en Sweet Point. Ok, y llegó el amor. Porque muchos van a preguntar, no, ella está casada y además está casada con un dominicano. Sí, el sí. sueño de muchos dominicanos es casar. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo conociste el amor y cómo te legalizaste? Sí, bueno. Él tuvo la suerte de conocerme a mí. Uy, o sea, Sí. No, yo lo conocí a él prácticamente llegando. Yo tenía muy ¿Tu esposo poquito con dominicano? Él es dominicano. Yo tenía como 4 o 5 meses aquí en el país, nos hicimos novios, nos casamos y pues de esa forma fue que hice los papeles. pero te casaste por amor. Bueno, claro, todavía estamos juntos. ¿Y hijos vienen? Bueno, todavía estamos muy jóvenes. ¿Y él qué hace? Él juega béisbol, él es jugador de béisbol profesional. Sí, ¿cómo se llama? Randy César. Randy César, ¿en qué equipo es? Aquí en el Escogido, en el Cibao, lo cambiaron para el Cibao. Los Gigantes del Cibao. Ah, bueno, Randy César, este año hablaremos con él cuando estemos en el canal de béisbol y estilo de vida. Randy César, mira. ¿Ah? Sí. Qué bueno. ¿Y está jugando en Estados Unidos ahora? No, actualmente no. ¿Qué edad tiene él? Yo tengo 25, 26. Randy César, bueno, vean, se enamoró de una venezolana. ¿Y volverías a Venezuela? Sí, yo siempre hago esta pregunta a los venezolanos. Ya estás aquí a Plataná, es decir, estás radicada aquí. ¿Regresarías a Venezuela? Mira, yo siempre he visto mi vejez en Venezuela. Pero sinceramente, o sea, yo amo mi país, me encanta mi país, pero no es el mismo, o sea, el país que extraño yo ya no existe. Es un país con mucha zozobra, sí me veo yendo, visitando y toda la cosa, pero gracias a Dios incluso me pude traer a mi familia, aquí ya están mis padres, entonces en Venezuela como que ya tengo poquitas cosas que buscar, porque es como tú dices, ya yo estoy aplatanada, ya para mí República Dominicana es mi segunda casa. ¿Tú sentiste alguna vez xenofobia, odio, Ay, no. rechazo, alguna animadversión? No, de verdad que agradecida 100% con el pueblo dominicano. Obviamente, como en todos lados, aparece su loco, pero Siempre hay esa en gente, todas partes, exacto. ¿no? Y una Pero pregunta, no, ¿la el comida? apoyo de los dominicanos es increíble y nos quieren demasiado, de verdad que sí. ¿Y tu comida dominicana favorita? Ay, tú, ay, este plátano que es... ¿El mangú? No, el que es frito, con chicharrón. El mofongo. Ese, me encanta, es el mofongo, ¿Y el es mi concón? favorito. No, el concón no. ¿Y el No. sancocho? El sancocho, delicioso. Después que uno ve un sancochito, una cosa divina. ¿Te gusta la presidenta? Me fascina a mí me encanta todo dominicana, la comida, me encanta comer y como aquí todo es frito, me Y encanta. cuéntame cómo es el dominicano, ya que tú te has casado con un dominicano, yo estoy casado con una venezolana, tengo un amigo dominicano, es muy familiar, es como el venezolano así de familiar o cuando hay, o sea, cuando vas a salir con la, o es más, no vale, es muy familiar, le gusta compartir mucho con la familia, vamos a salir con mi mamá, mi papá, ¿sí? Así Sí, que hacen bueno. los mismos conceptos que los venezolanos. No podría generalizar porque bueno, Pero- nada más he estado con uno, ¿no? El que yo tengo sí es súper familiar, tanto con su familia, en la mía él acopló también muy bien.
Y en ese sentido sí estamos muy unidos. Mire, ¿y a él le gusta la comida venezolana? Sí, a él le encanta, pero él es demasiado dominicano para comer venezolano. ¿Y le gusta o sea, los le gusta. Porque los tequeños, es que tequeño, esto es gratis, son una vaina espectacular. Bueno, con los tequeños sí es loco con los tequeños, sí. Pero en cuanto a las otras cosas, se las come, las disfruta, pero él prefiere su comida dominicana. Tu mensaje a toda la comunidad venezolana que está en el exterior. Yo siempre he dicho que un árbol que cae hace más ruido que 100 árboles que crecen, claro, y ese árbol que cae nos joroba todo. Sí. ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad venezolana? Y también a la gente que está pensando en emigrar. Ok, a los que están pensando en emigrar siempre les digo, si usted siente que usted ama demasiado Venezuela y va a salir a criticar el país al que va a llegar, no salga. Quédese en Venezuela, que su territorio entonces es en Venezuela. Ahora, si ya usted sí tomó la decisión de emigrar, enamórese del país que vaya. No se vaya a un país solamente pensando en el dinero, nada. Enamórate del país en el que estás. Que si tú te sientes cómodo en el país que tú estás, tú vas a llegar lejísimo, lejísimo, lejísimo. Y bueno, ya vieron a Yederlin Medina, una persona que sin tener nada, llegando ilegal, pudo hacer y ahí tiene ahora un emprendimiento que se llama Sweet Point, la cual te lo vamos a dejar aquí arriba. Aquí, ok, así que bueno, muchas gracias por estar. Ella va a dejar, también le vamos a dejar el teléfono o el WhatsApp para que ustedes se comuniquen con ella aquí abajo en la descripción, así que van a la descripción y van a ver Sweet Point. ¿Tienes un eslogan? Sí, de sweetpoint.rd nos puedes visitar, estamos aquí en Santo Domingo, en la marginal de la Núñez de Cáceres, en Food Truck Park. Ahorita que ya quitaron el toque de queda, estamos trabajando hasta las 10 de la noche, los esperamos por allá, abrimos todos los días, de lunes a domingo, hasta las 10 de la noche. Ahí está, bueno, para que cuando salgas te des un paseíto por esa dulzura. Y bueno, y si te gustó este tipo de videos, por favor déjame tu comentario, ponme un corazón azul y pones testimonio para que nosotros sepamos que este es el tipo de videos que quieres que hagamos con mayor frecuencia. Por mi parte te voy a pedir que por favor, si quieres, me sigas en mis redes sociales, las cuales voy a dejar por aquí. Y también es muy importante que vayas a www.patreon.com/elvillamil024, donde tenemos material exclusivo para todas aquellas personas que quieren seguir apoyando este canal, para nosotros seguir creciendo. Y yo, como siempre, me despido aquí con Yederlin. Y yo, como siempre, me despido con Yederlin, una venezolana, una dominico-venezolana emprendedora. Ustedes la pueden ver en Sweet Point y también aquí en el Villamil 024. Listo. Se acabó el juego, pero antes, mira este video y aquí dale al botón de suscribirse. Chao.